Amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es martes 27 de enero del año 2026. Ya como decíamos el día de ayer, estamos a unos días prácticamente de terminar este primer mes de este año. Hay muchas expectativas de muchas cosas que creemos están por suceder. Creo que por lo que he recibido de parte de Dios, que el sistema lo van a imponer muy sutilmente e incluso por la fuerza, recordándole que el enemigo todo lo toma por la fuerza y torciendo muchas cosas, verdades que el trasfondo son mentiras, como diciendo, por ejemplo, lo que manejan ellos, todo el propósito es de que la gente esté bien. En verdad es una verdad. Todos queremos estar bien, pero detrás de ello es algo que lo manejan con planes malvados para esclavizar a la humanidad. Como por ejemplo, tener una humanidad igualitaria, en el sentido de que todos merecen tenerlo todo, todos merecen recibir el mismo respeto, la misma protección, y todo eso es cierto. Pero ¿qué es lo que hay de trasfondo? El trasfondo es que es una mentira para poder someternos, repito, a una esclavitud de parte del sistema. Por ejemplo, decir, bueno, debe de existir una sola religión para que todos busquemos a Dios. Es una verdad y es un buen deseo, pero ¿cuál es el trasfondo? No es establecer la religión verdadera por medio de Jesucristo, sino establecer una religión diabólica. Entonces, una de las cosas, hermano, que yo estoy viendo es que es fácil descubrir una mentira, pero lo difícil es descubrir la mentira en una verdad. Descubrir la mentira en una verdad. Y eso, hermano, es algo que es preocupante. ¿Por qué? Porque lamentablemente el diablo busca la forma de cómo hacernos creer que todo lo que están haciendo es para bien de la humanidad. Y aquellos que no conocen la verdad y que aparte de conocer algunas verdades, no tienen un discernimiento en lo que están escuchando. Algunas de las cosas que la serpiente le dijo a la mujer en el huerto fue que al comer del fruto, lo que Dios no quería es que fueran como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entre esa mezcla de verdades y mentiras que dijo la serpiente, el deseo de Dios era es de que conozcamos el bien, porque venimos de conocer el mal, pero que Dios no quería que nosotros lo conociéramos, como dando a entender que lo que Dios quería era que estuviéramos ignorantes. Entonces nos damos cuenta, hermano, de que estamos en tiempos complicados, tiempos difíciles, en donde el diablo presenta la verdad
de una manera como si fuera en realidad la verdad, y en buena medida hay muchas cosas que son verdades, pero que las utiliza para poder imponer una mentira. Y creo que nosotros tenemos que tener el cuidado de ver hacia dónde apunta esa verdad. Por ejemplo, el diablo le dijo a Jesús: tírate de aquí, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Usó la escritura. Y a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Era una verdad. De que los iba a mandar o no los iba a mandar Dios, eso no sabemos. Porque en el momento que el Señor obedeciera al diablo, quién sabe si el Padre hubiera mandado a sus ángeles para guardar al Señor Jesús. Usó una verdad. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿qué había detrás? Había una mentira a su conveniencia. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Era una verdad. Jesús podría hacer que esas piedras se convirtieran en pan. Pero ¿para qué quería que lo hiciera? Para poder manejar al Señor y para hacerlo pecar, tentando al Señor. Le mostró todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le dijo una verdad, porque todo lo que hay en la tierra, como dijo el Señor, o como dice su palabra, mía es el cielo y la tierra y su plenitud, era de Dios. Pero ¿qué le quiso hacer creer? Que era Dios hablándole cuando era el diablo. Jesús lo sabía. Entonces no se trata solamente de escuchar las voces, sino cuál es el mensaje, cuál es esa verdad, hacia dónde apuntala la verdad, discernir quién es el que está hablando esa verdad. Por ejemplo, sembrar en el Señor es bueno, definitivamente es bueno. ¿Y qué es lo que se cosecha? Lo que se cosecha es lo que se siembra. Y el que sembrare en cantidad, pues recibirá en cantidad también. Pero esa fue una frase que usaron para poder trasquilar a las ovejas muchos predicadores. El que siembra abundantemente, abundantemente recibirá. Entonces, tú siembras 100, vas a recibir 1000, siembras 1000, vas a recibir 10,000. Usaron una frase verdadera, pero para una conveniencia. Entonces, como era una conveniencia, era una mentira. Era una mentira disfrazada de verdad. Y eso, hermano, es peligroso, porque hay verdades que su trasfondo es una mentira a conveniencia del que la dice. Yo quiero hablarle en esta noche, hermano, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Saludamos al pastor allá de Querétaro, tierra deseable. Bendiciones, amado hermano. Hay verdades, hermano, que nosotros tenemos que discernirlas. Hay verdades que nosotros tenemos que saber cuál es el trasfondo. Por eso le decía, el diablo usa verdades, pero a su conveniencia. Tírate de aquí, que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra.
era una verdad. Una verdad, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Era escritural y sin embargo la estaba usando a su conveniencia. Entonces el trasfondo era una mentira. Porque, repito, quién sabe si el Padre hubiera enviado ángeles en el momento que el Señor Jesús lo estaba tentando. ¿Podía el Señor convertir las piedras en pan? Podía, claro que podía. Pero el trasfondo era tentar al Padre. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le hizo creer que era el Padre quien le hablaba porque la tierra y su plenitud es de Dios. Y sin embargo, el Señor Jesús tuvo que discernir cuál era el trasfondo de esa verdad. Yo quiero, hermano, en esta noche, mire, repito, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Juan capítulo 18, verso 37 dice que Pilato entonces le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Bueno, comencemos. Dios bendiga su palabra. Si no encontró ningún delito en él, entonces, ¿por qué lo entregó? No era que tenía que soltarlo porque no había delito en él. Entonces, una de las primeras preguntas que yo me hago o me hice mientras desarrollaba el tema: ¿cómo puede haber gente que cree que lo que hace está bien cuando sus acciones son malas? Peor aún así, desconocer que está cumpliendo propósitos de Dios como vaso de deshonra. Mire, está de moda, especialmente ahorita que estamos viendo todo lo que está sucediendo con la invasión del islamismo y todo eso. ¿Cómo es posible que hayan mentalidades como la mentalidad del Islam que cree que al matar a los infieles, como ellos nos llaman, está rindiendo un servicio a Dios? ¿Cómo pueden ellos tener la concepción de un Dios que les acepta sus acciones, de un Dios que les acepta su norma de vida? ¿Y cómo pueden ellos creer que, siendo sus acciones malas, Dios los va a premiar cuando mueran, con 72 vírgenes y 72 por cada una de ellas? Este es un fenómeno y esto es algo, hermano, bastante delicado, en donde al creyente no le permite el tiempo, no le permite tener una vida pasiva sin una búsqueda profunda de la relación para con Dios Espíritu Santo y una concepción clara de lo que es la verdad. Porque se pueden decir verdades, pero el trasfondo es una mentira. Como el caso de aquella mujer que decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Usted lo lee en Hechos. Estos son siervos del Dios Altísimo. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y día con día se los repetía y se los profetizaba a Pablo y a Bernabé. Cuando ellos se dieron cuenta que era una verdad, pero que el trasfondo era para poder hincharlos, son siervos del Dios Altísimo.
entonces reprendieron el espíritu de adivinación. En esta vida nos encontramos con gente que dice verdades, pero ¿cuál es el trasfondo? Eso es como cuando hay quienes se paran en los púlpitos y hablan de Dios me habló, el Espíritu Santo me habló. Y me dijo que aquí hay 10 de a 100, 20 de 500, 50 de a 1000, y que el que siembra abundantemente, abundantemente recibirá. Bueno, es una verdad, el que siembra abundantemente, abundantemente recibirá. Es una verdad, pero ¿cuál es el trasfondo? Es una mentira a conveniencia. El caso, por ejemplo, de Balaam. Balaam hablaba y él decía, caído, pero con los ojos abiertos. Eso es lo que Balaam decía. Era un profeta caído con los ojos abiertos, que ve las visiones del Todopoderoso, que oye la voz de Dios y que habla las palabras de Dios. Entonces era un hombre de ojos abiertos, de oídos abiertos. Era un hombre que hablaba la palabra de Dios y Dios lo respaldaba. Pero al final, ¿cómo sellaba su mensaje? ¿O por qué es que él hablaba verdades? Porque lo que buscaba era que Balaam lo recompensara con lo material. Y entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, la pregunta de Pilato, ¿qué es verdad? Cuando el Señor le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y entonces Pilato le dice, ¿qué es verdad? Qué triste, amados hermanos, es para los vasos de deshonra desconocer que sus acciones son malas. Porque en el caso de Pilato, mire, Pilato hizo una cosa. Creía que entregarle a los religiosos a Jesús, él, o sea, Pilato, al lavarse las manos estaría libre de culpa. A pesar de que en la grande misericordia de Dios le habló por medio de su mujer, diciéndole, hey, no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he sufrido mucho en sueños a causa de él. Entonces Pilato suelta a Jesús, pero lo suelta a los fariseos, que al final lo iban a matar, usted sabe. Aparentemente hizo una acción buena al soltarlo, pero lo soltó a su conveniencia. Él dijo, me lavo las manos y ustedes hagan lo que quieran, pero yo quedo libre, según él, al lavarse las manos. Otro caso, por ejemplo, el caso de Judas. Judas va a los gobernadores, a los ancianos, y vende al Señor Jesús por 30 piezas de plata, exactamente como la Escritura lo enseña. Y él pensó que nunca tendría consecuencias el vender a Jesús. Entender que, lamentablemente, cuántos con el mensaje de la falsa prosperidad se enriquecieron y pensaron que nunca iban o van a tener consecuencias. Judas
Escuche esto. Judas fue un genuino apóstol, respaldado con milagros genuinos, con una genuina autoridad. Su ungimiento fue genuino. En Marcos 6:7 dice que el Señor llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 12 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Un genuino apóstol, el llamamiento genuino, la preparación genuina, la autoridad genuina, la unción genuina. Y sin embargo, en su avaricia por prosperar, usó la forma equivocada para ser próspero, según él. Exactamente el ejemplo que le daba de Balaán. Yo estoy 100% seguro que el Señor quiere prosperarnos. Su deseo es prosperarnos. Pero nosotros hemos entendido que la prosperidad de Dios comienza primero en lo espiritual, de adentro hacia afuera. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, como dice Juan a Gayo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Pero muchos utilizan, como dije hace poco, el que siembra abundantemente recibirá. Y claro, es una verdad. Pero el trasfondo es una mentira porque lo que buscan es aprovecharse de Dios. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Estamos en un tiempo en donde se usan muchas verdades, pero el trasfondo es una mentira a conveniencia. Es una mentira. Mira, va un pasaje, por ejemplo, en Timoteo. Primera Timoteo 1:5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Desviándose de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Esta clase de predicadores descuidaron el amor puro. El amor puro es como decir el oro puro. El oro puro no tiene escoria. Entonces, el amor sincero, el amor puro, dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Quiere decir que no hay una doblez, no hay doblez en la instrucción. Que la instrucción no busca la conveniencia del predicador, sino busca el beneficio de los que escuchan. Esto es sumamente interesante, porque el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Pues un corazón puro no tiene doblez, no busca su conveniencia. El amor puro no tiene escoria, es un amor sincero. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Dice Pedro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, cuando el amor no es puro, no es sincero. Retomo aquella frase en Proverbios que dice, el que bendice a su hermano de madrugada le contará como maldición. Me tomó años entender eso, bueno, hasta que el Señor me lo explicó. Porque mi pregunta era, ¿cómo puede una bendición ser una maldición? Eso es cuando se bendice a alguien, pero no se hace de corazón. Entonces, en vez de estarlo bendiciendo, se le está maldiciendo, porque no nace de corazón. Entonces, decirle a alguien, yo te amo, te respeto, pero no respetar, yo me sujeto, pero no hacerlo de corazón,
O sea, se está hablando de labios solamente, como dijo el Señor Jesús. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hasta esto que le he dicho, cuando Pilato le dice al Señor, ¿qué es verdad? Yo le pregunto a usted, ¿qué es verdad? Verdad, hermano, es la vida. Y si nosotros estamos en la verdad, una verdad no puesta en práctica de corazón, entonces es una mentira. Si nosotros no vivimos nuestra vida cristiana verdaderamente, entonces estamos viviendo en una mentira. Nos estamos engañando a nosotros mismos de que verdaderamente estamos viviendo la verdad. Porque quiero recordarle que si alguien tiene conocimiento, es el diablo. ¿Por qué es que el Señor nunca se lo tomó en cuenta? ¿Y por qué se convirtió en diablo? Porque tenía el conocimiento, pero no lo vivía. Y eso hizo que, aunque tuviera conocimiento de la verdad, fuera desechado de parte de Dios. El amor nacido de la instrucción, su fuente es el amor nacido de un corazón puro. Y para que el amor sea sincero, sea puro, el mensaje tiene que buscar el beneficio de los que escuchan y no el beneficio del que lo predica. Una buena conciencia. ¿Qué fue lo que descuidaron estos predicadores? Una buena conciencia. Y yo siempre he dicho que hay una diferencia entre una limpia conciencia y una buena conciencia. Porque la limpia conciencia se tiene que estar limpiando constantemente y la buena conciencia es aquella que no se ensucia fácilmente. Como dice aquella famosa frase, un lugar limpio no es el que se limpia constantemente, sino que el que se ensucia menos. Ese es un lugar limpio. Por ejemplo, mire la buena conciencia. Sométase, dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Eso es como decir, porque el Señor le dijo a Caín, haz lo bueno y serás acepto. Sencillo. Sométete a mi palabra, ten una buena relación con tu hermano y serás acepto. De lo contrario, no serás acepto. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios un vengador que castiga al que practica lo mal. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces nace la pregunta, ¿cómo tendrán la conciencia aquellos que no respetan autoridad, que no se someten a autoridad? ¿Cómo la tendrán? Porque los desvíos, hermano, vienen no de escuchar doctrinas erradas. El desvío comienza de adentro hacia afuera. Eso dice esta palabra. Algunos desviándose de estas cosas. ¿De qué se desviaron? De tener un corazón puro, de tener una buena conciencia y de tener una fe sincera. Comenzó el desvío de adentro hacia afuera.
porque no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo de adentro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquí dice, por ejemplo, cómo se comenzaron a desviar estos predicadores y caer en una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni de las cosas de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces, qué triste es estar predicando algo que ni yo mismo entiendo. Una fe sincera. Del griego, ellos se desviaron del corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Fe sincera viene del griego anupócritos, una fe que no es disfrazada, que no es una fe que pretende ser fe, que no es fake, o sea, no es falsa. Una fe que es genuina, honesta, que no es imitación, que no tiene un disfraz solamente, porque por dentro es sincero, que es una fe verdadera. Pues algunos desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, no entienden lo que dicen, ni de las cuales hacen declaraciones categóricas. Y qué triste, repito, es predicar cosas que ni el mismo predicador entiende. ¿Pero por qué no la entiende? Porque no la vive. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué Pilato no entendió qué era la verdad? Porque no la vivía. La verdad no se puede entender a menos que se viva. ¿Por qué Judas, aunque su ministerio fue genuino, por qué vino la torcedura? Porque no lo vivía. Los milagros eran genuinos. El respaldo era genuino. Los demonios que salían cuando Judas hablaba se iban porque la autoridad era genuina. Eso es como decir a aquellos, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Sí, pero nunca los conocí. Porque Dios siempre va a respaldar la autoridad de su nombre. Pues eso no implica que se esté agradando de los vasos que están siendo usados. Por eso es importante entender que nosotros lo que tenemos que buscar no es ser usados por Dios, sino ser aprobados por Dios. Eso dijo un pastor en Chile. Muchos buscan ser usados, pero pocos buscan, dijo él, ser aprobados. ¿Por qué se desvió Judas? ¿Conocía verdades? Sí. La autoridad era genuina, el ungimiento era genuino, el respaldo era genuino, los milagros eran genuinos, los demonios se iban, sí, pero no vivía la verdad. ¿Por qué se desviaron estos? ¿Por qué cayeron en vanas palabrerías? Porque el desvío va de menos a más, como la verdad va de menos a más. Porque descuidaron su corazón, no era genuino. No era su conciencia, no estarla limpiando cada rato. Descuidaron su conciencia y su conciencia se manchó por no someterse a la autoridad de la palabra. Una fe sincera. ¿Por qué? Porque era una fe disfrazada. Profesaban una fe que en realidad no vivían. Ni ellos mismos entendían lo que enseñaban. Y aunque la comparación es muy fuerte, pero el diablo tiene mucho conocimiento, pero ¿por qué no lo entiende? ¿O por qué no lo entendió? Porque la Escritura dice que nunca se mantuvo en la verdad. ¿Por qué no lo entendió? Porque no lo vivió. Por voluntad propia decidió no vivirlo. Los fariseos, por ejemplo, tenían un vasto conocimiento, pero no vivían lo que enseñaban. Por eso es que el Señor les dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Y Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios.
Ellos sabían que tenían un padre. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Exactamente lo que sucedió con los predicadores. ¿Por qué no entendían lo que enseñaban? Ni ellos mismos entendían lo que enseñaban porque no la vivían. Porque ellos no entendían la palabra que el Señor predicaba porque no la vivían. Entonces el Señor les dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿En dónde estaba la verdad? Él tenía verdades acá, pero no las tenía en el corazón, no las vivía. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero el diablo hablaba verdades. Tírate de aquí que ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el trasfondo era una mentira. Balaam hablaba verdades, pero el trasfondo era buscar la conveniencia para recibir el pago de Balaam. Judas todo lo que hacía, todo lo que hacía, los milagros y echar fuera demonios, todo era verdad, pero ¿cuál era el trasfondo? Al final paró vendiendo al Señor Jesús. Entonces hay predicadores de ojos abiertos, de oídos abiertos, de cielos abiertos, Dios los usa, pero ¿cuál es el trasfondo? El dinero del pueblo. Entonces, una de las cosas, amados hermanos, que yo veo en este tiempo es, mire, es fácil distinguir una mentira. Es fácil. Mire, por ejemplo, es fácil decir, esos son del diablo, porque son adivinos, son agoreros, porque hacen limpias, porque hacen eso de fetiches, de que vamos a hacer lo que el amor le llegue, etcétera, etcétera, ¿no? Es fácil decir, nada, son del diablo, pero ver a los que están en alto y decir, esos son del diablo. Mire, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Es malo que aquí, por ejemplo, deporten a los que no tienen papeles. Yo en lo personal creo que es malo, porque hay gente que en realidad vino a buscar un mejor medio de vida, pero luego acusar de que están deportando incluso hasta ciudadanos americanos, la gente cree. Acusar de que todo lo que Trump está haciendo es malo, cuando en realidad todo lo que está buscando es bueno, aunque como ser humano se equivoca en ciertas cosas. Decir lo que está haciendo cuando en realidad el que lo están haciendo son ellos. Que los americanos están enojados porque todas esas protestas, no, les están pagando para que lo hagan. Entonces, ¿quiénes están haciendo lo malo? Los que están protestando. Nos damos nosotros, hermano, cuenta en ese tiempo final. Lo difícil es distinguir la mentira entre las verdades que se dicen o que se hablan. Lo difícil va a ser distinguir una mentira en la verdad. Y sabe una cosa, recuerdo, el abuelo, como yo le llamo, al apóstol Otoniel Ríos Paredes, que murió hace muchos años. Él dijo, lo complicado en el tiempo final
va a ser distinguir entre luz y luz. Distinguir entre luz y luz. Distinguir lo que verdaderamente es luz dentro de la luz. Es asombroso. Distinguir entre luz y luz. Porque es fácil, hermanos, decir, esos son del diablo porque tienen cultos satánicos, tienen una imagen. Pero distinguir al verdadero satanista dentro de la luz, eso va a ser difícil. Distinguir la fe verdadera dentro de la fe falsa. Hermano, cualquiera hubiera dicho que Pedro era que era terrible, terrible. Que no era de Dios porque era bien peleonero. Y sin embargo, la mosquita muerta de Judas se desvió por la avaricia, vendió el cuerpo de Cristo. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la fe genuina, la fe verdadera, te hace ser, porque es que yo vuelvo a lo mismo, y perdónenme en insistir en esto. La fe genuina y la verdad te hace ser honesto, genuino, verdadero en todo. Expresar tu sinceridad para con Dios. Si tú expresas tu sinceridad para con Dios, por ende para con los hombres vas a ser sincero. Porque no se puede amar al que no ves y no amar al que ves. No se puede ser sincero para con el que no ves y no ser sincero para con el que miras. La verdad. La fe nace de la verdad. Entonces la fe verdadera, el amor de verdad, la sinceridad que viene de Dios, te hace ser honesto, genuino, verdadero en todo, expresar tu sinceridad para con Dios y por ende para con todos los hombres, en tu trato, tu relación, tus palabras y tus acciones. Por ejemplo, Romanos aplica la conciencia, la buena conciencia en la sujeción a las autoridades constituidas por Dios. Imagínense cómo tienen su conciencia aquellos que no se sujetan a las autoridades constituidas por Dios, o no la reconocen o no la respetan. Significa que hay un desvío, porque a un predicador no le honra hablar de sujeción cuando no lo vive, de honestidad cuando no lo vive, de sinceridad cuando no lo vive. A una oveja no le adorna saber todo lo que sabe si no lo vive. Se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Recordemos que el diablo se convirtió en diablo cuando por voluntad propia decidió no someterse a la autoridad de Dios. Porque verdad no es solamente hablarla, sino vivirla. Quizá Pilato hubiera descubierto que era la verdad si hubiera soltado al Señor Jesús y lo hubiera protegido, pero no lo hizo. Por eso no entendió lo que era verdad. Porque lo soltó, pero fue una libertad a medias. Porque lo que hizo fue lavarse las manos, porque buscaba él no tener culpa, aunque no le importaba lo que iba a suceder con Jesús. Entonces, la mayor bendición que el hombre tiene en la tierra es lo que dice Isaías 65:18. Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. ¿Y qué es verdad? Como dijo Pilato. Verdad es la vida de Dios en el hombre. Si el hombre conoce la verdad pero no la vive,
Le está pasando lo mismo que le pasó al diablo. Si el hombre enseña verdades pero no las vive, entonces está solamente hablando vana palabrería, porque ni él mismo está entendiendo lo que dice. Si el hombre profetiza verdades pero no le afectan a él primeramente su vida, está cayendo en el error de Balaam, que conocía la palabra pero no la vivía. Si el hombre, por ejemplo, en el caso de los fariseos, que tenían un vasto conocimiento, enseñaban verdades pero no la vivían, a tal grado que el Señor Jesús tuvo que decirle, ustedes son, su padre es el diablo. Es el engaño final. Y el diablo lo sabe perfectamente. Hablar verdades, pero el trasfondo es una mentira. Termino con esto. La mayor bendición que tiene un hombre, hermano, es la verdad. Pero no la verdad que tiene solamente el conocimiento, sino la verdad vivida. El que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Yo termino con esto. No es el conocimiento el que adorna al hombre, sino es la vida de Dios. Eso lo dijo el Señor Jesús, y termino con esta perla preciosa. Escuche esto. Porque la luz vino al mundo, dice la Escritura. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué es verdad? Es la vida de Dios en el hombre. No tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. Si Pilato hubiera soltado a Jesús y lo hubiera protegido de los religiosos, hubiera entendido la verdad. Pero solamente la entendía a medias, porque lo soltó, pero al soltarlo lo entregó. ¿Qué buscaba él? Según él, quedar limpio delante de Dios, cuando en realidad solamente estaba siendo usado como un vaso de deshonra. Pueblo bendito. El problema en este tiempo no es conocer la verdad, sino descubrir la mentira cuando algunos usan la verdad para una propia conveniencia. La verdad siempre va a ser la vida. Como la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nunca podremos ser luz a menos que vivamos la verdad. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. De esto hay mucho que decir. Te escucho, Señor. Y yo digo, si hubiera alguien que no conoce a Jesús, En las vigilias de la noche, Señor. hoy es una buena noche En las vigilias de la noche. para decirle, Señor, no quiero vivir una religión de mentira. Para oír tu voz. Quiero conocer la verdad, y la verdad está en ti. Dios mío.
Y quiero, Señor, hoy en esta noche entregarte mi vida, que laves mis pecados con tu sangre, los sepultes en la profunda mar. Quiero, Señor, entregarte mi vida. Y tú te vas a dar cuenta que si tú te dedicas a vivir la verdad divina, vas a descubrir las mentiras que muchas veces el diablo quiere esconder en verdades que dice. Si eres alguien que se ha alejado del Señor, y alejarse de Dios no necesariamente representa que ya no te congregues, sino que quizás has creído que conociendo la palabra sin vivirla estás bien. No es esa la vida. Se podría caer en la vida del diablo. Su amor nunca fue sincero ni genuino, o quizá lo fue al principio, pero se convirtió en diablo al no someterse a la autoridad de Dios, de corazón. Si eres alguien que está enfermo, dile: Señor, yo he creído en tu poder. Tú llevaste mis enfermedades en esa cruz. Haz un milagro en mí. Quítame esa enfermedad que me estorba para buscarte o para servirte. Dios quiere gente que le sirva sana, como dijo aquel centurión: mi siervo está postrado en cama, como diciendo: enfermo no me sirve, Señor. Sánalo. Enfermos no le podemos servir a Dios. Hay que decirle: Señor, sáname, Padre, para servirte. Yo termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hazle un clic a tu teléfono. Quizá Dios tenga misericordia y le haga llegar esta palabra a alguno de tus contactos. Yo recibo la gracia, recibo el favor. Estamos en de tiempos mi Padre Celestial. en que muchas verdades se escuchan, Gracias, Señor. pero el trasfondo Yo es sé una mentira. que tú estás obrando. Muchas veces a conveniencia de aquel que lo dijo, de aquel que habló. Esa verdad a conveniencia propia. El día jueves, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente del corazón de Dios para nosotros, su pueblo. Bendiciones, amados. Cuídense mucho. Comparta con sus contactos.